La rampa ABCD se sostiene en las esquinas mediante los cables en C y D. Pues ahí tenemos la rampa, aquí están las esquinas sostenidas por los cables en C y D. Ahí está el cable DG, DF y CGH que sostiene la rampa. Si la tensión que se ejerce en cada uno de los cables es de 810 newton, me dan el valor de las tensiones, de las fuerzas dentro de los cables. Me están diciendo la fuerza dentro de este cable es de 810 newton y en el otro también. Determine el momento alrededor del punto A. Entonces vamos a calcular momento alrededor de este punto A. Y para la pregunta A me dicen que el momento que ejerce el cable en D, o sea este que marcamos, este cable en D o esta fuerza en D, ¿qué momento ejerce respecto al punto A? Y para la parte B me dicen que respecto nuevamente al punto A, pero por el cable que está actuando en C, o sea, por este cable en C, esta fuerza en C, ¿qué momento ejerce respecto al punto A? Son dos problemas, ¿no? Bueno, vamos para el primer problema. Vamos a calcular el momento que se ejerce o que ejerce la fuerza D o el cable D respecto al punto A. Entonces el momento, como estamos en 3D, vamos a calcularlo como el producto R cruz F. Y vamos a decir momento respecto al punto A. Y es R. Entonces el vector R, recordemos que es el vector que va desde el punto de rotación, que en este caso es A, hasta el punto de aplicación de la fuerza, que es D. Este que estamos dibujando es el vector R. Y lo podemos simbolizar como R de D, porque estamos llegando a D visto desde A. R de D respecto a A. Entonces podemos colocarlo acá, R de D respecto de A. Cruz la fuerza, pues la fuerza será FD. Bueno, sin embargo ese puede ser un R, pero uno busca generalmente el R más sencillo, y este no es el R más sencillo, ya que este R tiene dos componentes. Este R tiene una componente en esta dirección y tiene una componente aquí bajando. Tiene dos componentes el R. Recuerden que el R también puede ser el vector que va del punto de la rotación, a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Si yo trazo la línea de acción de la fuerza, la línea de acción de la fuerza es una línea que pase sobre F, o sea, es el cable. Esta es la línea de acción de la fuerza. Y un punto dentro de esa línea que vaya desde A, que vaya desde el punto de la rotación que es A, hasta esa línea, hacia cualquier parte de esa línea, pues el que más me conviene es E. ¿Por qué? Porque sencillamente este me sirve como mi vector R. Y este sería R de E respecto de A. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar ese R de E respecto de A? Solamente manejaríamos una componente porque está todo metido en la Y. Entonces, este R de E respecto de A también nos sirve. Cruz la fuerza en D, que ella no cambia. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que vamos a armar acá R de E respecto de A es, entonces miremoslo, ese vector, si sale de A y llega a E, hay que hacer ¿qué? Subir 2,3, ¿cierto? ¿En qué dirección? Este 2,3 hay que subirlo en la dirección J. Listo, y ese ya no es nuestro vector R. Ahora vamos a calcular la fuerza. Entonces recuerde que la fuerza tengo que montarla como vector IJK, ¿cierto? Entonces para ello, ¿qué hacemos? Coordenadas del punto D y coordenadas del punto E. ¿Listo? Coordenadas del punto D. Entonces, en la X. Bueno, entonces si nos fijamos bien en el sistema coordenado, ¿cierto? Aquí está el origen, miren. El origen está del sistema coordenado, está aquí en A, ¿cierto? Entonces podemos dibujarlo bien. Bueno, el origen lo hemos dibujado ahí con las líneas azules, ¿cierto? Tenemos que visualizar bien dónde está el punto D. Hay una proyección que nos manda aquí, que si seguimos proyectando el eje Y, bajamos hasta acá, y esta es una paralela al eje Z, ¿cierto? Paralela al eje Z.
pero el punto D está por detrás, miren, está hacia allá del eje Z. Y la distancia corrida del eje Z hacia allá es el valor de los X negativos, ¿cierto? Entonces vemos que en X estamos a menos 0,6. Listo. En Y, si vemos, este es el eje del piso, ¿no? El plano ZX es el plano del piso. Pero si usted se da cuenta, aquí hemos bajado 1 metro, que es este que está acá. ¿Listo? Para poder llegar al punto D. Entonces hemos bajado menos 1. Estamos 1 por debajo. O sea, si yo proyecto aquí este eje, con respecto a ese eje, estamos 1 por debajo del eje. Hemos tenido que bajar 1. Listo. Y nos falta la K. Entonces en K estamos avanzando 3 metros, ¿no? Aquí está mostrado estos 3 metros. Estamos avanzando en K. Y 3 metros hacia el lado positivo del eje, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que esto es 3. Listo. Coordenadas del punto E. En X 0, en Y 2,3 y en Z 0. 2.3 en Y. Esas son las coordenadas del punto E. El siguiente paso es hallar el unitario. Recuerden, el unitario que va de D hacia E. Y entonces para ello pues hacemos llegada menos salida, ¿no? Coordenadas de llegada en X, coordenadas de salida en X. ¿Cuál es la coordenada de llegada en X? Esta, ¿cierto? 0. Coordenada de salida en X, 0,6. Entonces yo tendría menos 0,6. Entonces yo tendría que colocar 0 la llegada menos la salida, que es menos 0,6, ¿cierto? Y esto va acompañado de la I, ¿cierto? Pero ¿cuánto es 0 menos 0,06? Pues me da positivo. Entonces me da 0,6 en la I. 0,6 en la I. En la J, ¿dónde estamos llegando a J? Estamos llegando en 2,3. ¿De dónde salimos? De menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Bueno, más 2,3 menos, porque es la de llegada, menos de la fórmula, menos la de salida. La de salida fue menos 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahí? 2,3 más 1, o sea, 3,3. Entonces, 3,3 en la J. Positivo, más 3,3 en la J. Y ahora las de la K. En la K estamos llegando en 0 y estamos saliendo de 3. Entonces nos quedaría 0, ¿cierto? 0 menos 3, o sea, menos 3, ¿cierto? En la K. Sobre la raíz cuadrada de ¿quién? De 0,6 al cuadrado más 3,3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, el radical nos da 4,5, nos da el radical. Y ahora dividimos cada componente, cada una de estas componentes entre 4,5 para escribir el unitario. Entonces la primera nos da 0,13 en la I, más la siguiente nos da 0,73 en la J, menos la siguiente nos vuelve a no, nos da 0,66 en la K. Listo, y ese es el vector unitario que va desde D hacia E. Recuerden que ese vector unitario lo necesitamos porque la fuerza que colocamos acá como fuerza D, esta fuerza acá, mirenla, la tenemos que armar como que la magnitud de la fuerza. Ojo, el vector fuerza, vector, ya la flechita encima, lo armo como la magnitud de la fuerza D por la dirección de la línea o la dirección del unitario de E. Como conocemos la magnitud de la fuerza porque me la dan en el problema, ¿cierto? En el problema me dicen que ese cable que va de D hacia E, aquí me lo dicen, tiene una tensión de 810 newton. Entonces lo que hago es cambiar acá
o colocar el valor 810 newton. Y esto va multiplicado por el unitario que acabamos de obtener, 0,13 en I más 0,73 en J menos 0,66 en K. Y listo, aquí hacemos la distributiva y decimos que la medida de la fuerza en D, o que el vector fuerza, vector, ¿no?, lleva flechita encima, vector fuerza en D, es en la I 105.3 newton, ¿cierto? En la I, más en la J 591,3, menos en la K es 534,6, bueno, newton en la K. Listo, todo es fuerza, todo está en newton. Aquí nos faltó newton en la J. Listo, y hemos escrito ya la fuerza en sus componentes I, J, K. Recuerde que hicimos esto para juntarlo con este vector, y lo que vamos a hacer es el producto cruz entre esos dos vectores. ¿Para qué? Para calcular el momento respecto a A. Entonces vamos a decir que el momento respecto a A que genera esa fuerza es igual a, bueno, vamos a hacerlo esta vez por determinante. Entonces aquí montamos la I, los vectores unitarios I, J, K. Aquí abajo montamos R. En la segunda fila montamos las componentes de R. ¿Cuáles son las componentes de R? Aquí está el vector R. 2,3 en J. Entonces aquí vamos a colocar en la J 2,3. Como no hay componentes en la K ni en la I, coloco 0. Y abajo coloco las componentes de la fuerza, que son 105,3, ¿cierto? En la I, en la J 591,3 y en la K menos 534, bueno, corramos esta línea, 534,6. Listo. Y vamos a hacer ese producto cruz para establecer el momento. Entonces recuerde, tapo primera fila, primera columna, o sea, tapo lo de I, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que voy a hacer el producto de 2,3 por 534,6, eso nos dio menos 1229,58. Estos son newton metro, ¿cierto? Esa es la de ida, menos la de vuelta, que es esta, 0 por 591,3, pues por 0, eso me da 0. Entonces tengo que restar 0, ya sabemos que ese 0 no hace ahí. Entonces sencillamente este es el resultado de la I. Ahora voy con el resultado de la J. Entonces para hallar el resultado de la J, bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta, que se me olvidó acá, es que recordemos que esta es positiva, aquí negativa y aquí positiva. ¿Listo? Luego la J hay que colocarle el negativo, ¿no? Menos J. Ahora tapamos la columna de las Jotas. Entonces al tapar esta columna de la J con toda la primera fila, me va a quedar, bueno, entonces recordemos, no nos olviden, ¿no? Menos esto en J. ¿Menos qué? Entonces hagamos los productos. Entonces los productos que vamos a tener que hacer son 0 por menos 534,6, pues eso nos da 0, ¿cierto? Menos la de vuelta es estos dos, ¿cierto? Pero también nos da 0, porque 0 por menos 105,3 nos da 0. Luego, definitivamente en la J son 0, entonces no escribimos nada en la J. Ahora vamos hacia la K. Entonces tapamos la columna de las K, ¿cierto? Y hacemos el producto. Entonces el primer producto, al tapar, tapo esto y tapo esto, ¿cierto? Y hago el producto de estos dos. 0 por 591,3 pues nos da 0. Y la otra menos, ¿no? Bueno, recordemos acá, la K es positiva, entonces más, ahí está, más K. Aquí la avenida que nos dio 0. Y la de vuelta, la vamos a hacer que nos da 2,3 por 105,3. Eso nos da 242,6.
19. Pero 0 menos 242,19 pues definitivamente nos da menos 242,19 en la dirección K. Y ese ya es el valor del momento. Este es el valor del momento de la fuerza FD respecto al punto A, respecto a este punto. Este es el momento. Pero aún nos falta contestar la otra pregunta. El momento que ejerce ahora la fuerza FC respecto nuevamente al punto A. Pues vamos a hacer la parte B. Entonces vamos a calcular el momento que me genera la fuerza, llamémosla aquí la fuerza C, coloquémosla en rojo que se visualiza más. El momento que genera esta fuerza aplicada en C alrededor del punto A. Miren dónde está el punto A. ¿Listo? Entonces recordemos, momento alrededor de A es igual a R cruz F. Bueno, el F es fácil, es la fuerza C. Y el R es el vector que va del punto de la rotación, o sea, del punto A, punto de la rotación, punto A, al punto de aplicación de la fuerza. Entonces tendría que trazar este vector R de C respecto de A. O recuerde que también se puede a un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Entonces si yo marco la línea de acción de la fuerza, la vamos a trazar en amarillo. Esta es la línea de acción de la fuerza. Entonces busco un punto sobre esa línea. Me podría servir, fíjense, el punto G. Y el vector R también podría ser el vector que va, me serviría también el vector que va del punto A al punto G. O sea, R de G respecto de A. Ese también me podría servir. Y si ustedes se fijan, ese es el más sencillo. ¿Por qué? Porque el R que va de C respecto de A tiene 3 componentes. Mientras el R que está de G respecto de A solo tiene 2 componentes. Esas 2 componentes son estas dos, miren. Esta componente y esta componente, y ahí está armado mi R y me queda más sencillo. Entonces voy a decir que R de G, vamos a tomar R de G respecto de A, y que R de G respecto de A es igual a, entonces salgo de A para llegar a G, ¿no? Salimos de A, vamos a llegar a G. Entonces esta, ¿cuánto vale esa? 2,7 en I. Entonces colocamos acá 2,7 en la I. Y vamos caminando positivo, en la I positivo, ¿no? En dirección positiva a la I. Y ahora subimos. ¿Cuánto subimos? 2,3. Y como estamos subiendo, entonces será más 2,3 en la J. Y ahí está mi R, ¿cierto? Y ahora mi fuerza. Pero para mi fuerza si no tengo escapatoria. De todos modos, para la fuerza, recordemos, tenemos que hacer lo siguiente. Esta es la fuerza que necesito, ¿cierto? FC, que está aplicada en C. Entonces, para escribir la fuerza, recuerde que necesito el unitario que va de C a G. Entonces necesitamos lambda que va de C hasta G. Y para ese unitario pues necesito coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas de C y cuáles son las coordenadas de G? Entonces las coordenadas de C. Entonces empezamos, ojo, el origen está acá, ¿no? En el punto A, el origen del sistema coordenado, miren, el X, Y, Z. Bueno, entonces el punto C, ¿qué coordenadas o cuánto me mueve en X para llegar hasta el punto C? Me tengo que mover 2,7 acá, ¿cierto? Pero llegaría acá, pero es más allá porque está a 0,6 todavía corrido. ¿Listo? Esta... Si yo me viniera acá y bajara, todavía me tengo que mover 0,6 más. O sea, 3.3. Bueno, y me movería en la dirección positiva de las X, ¿cierto? Ahora la Y, ¿qué tendría que hacer para llegar a C? Bajar 1, ¿cierto?
Entonces aquí coma menos 1. Bajar 1 a partir del plano, ¿no? Porque este es el plano, mire. De este plano tendría que dirigirme 1 hacia abajo para quedar en el plano donde está C. Listo. Y en la Z, ¿qué tendríamos que hacer? Avanzar 3 metros, ¿cierto? Aquí me dice la línea, hay que avanzar 3 hacia allá para llegar a C. Entonces 3. Listo. Y el punto G. Bueno, el punto G es un poquito más fácil, ¿no? Porque el punto G es ¿cuánto? Venirse en la X, ¿cuánto? 2.7 en la X, coma, en la Y 2,3 y en la Z 0. Y listo. Entonces ya podemos armar el unitario. Recordemos, es llegada menos salida. Entonces el unitario que va desde C y que llega hasta G. Entonces la llegada es en 2,7, ¿cierto? La salida fue en 3,3 para la I. Entonces nos tocaría hacer 2,7 menos 3,3. ¿Eso nos da cuánto? Menos 0,6 en la I. Para la J, estamos llegando a 2,3 y estamos saliendo de menos 1. Entonces para la J tendríamos que hacer 2,3 menos 1. O sea, más 1, ¿cierto? Y 2,3 sería 3,3 en la J. Y en la K estamos llegando a 0 y estamos saliendo de 3. Entonces tendríamos que hacer acá 0 menos 3, ¿cierto? Para la K. Pero 0 menos 3 pues nos da menos 3 en la K. Pero como estamos hablando del unitario, ese es el vector que va de C a G. Para que sea unitario, divido entre la magnitud del vector. O sea, no hay necesidad del menos, ¿no? Por lo que estoy elevando al cuadrado. Entonces 0,6 al cuadrado más 3,3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Aquí tampoco hay necesidad del negativo. Bueno, esto sigue dando lo mismo, ¿cierto? 4, 5. Y ahora lo que hacemos es menos 0,6 dividido 4, 5. Entonces eso nos da 0 menos 0, menos 0,13 en la I. En la J nos da más 0,28, 0,73 en la J, menos 0,66 en la K. Y listo, ese es el unitario. Y recuerde que el unitario lo necesitaba para expresar la fuerza, ¿no? Y entonces la fuerza en C la expresamos como ¿quién? Como la magnitud de la fuerza C por la dirección de la línea CG. Pero la dirección de la línea CG pues la tiene el unitario CG. Listo. Como yo tengo esta magnitud, porque en el problema me la dan acá, dice que las tensiones valen 810 newton, entonces lo que voy a hacer es 810 newton que multiplica a ese unitario que lo teníamos arriba, entonces 0,13 en la I, más 0,73 en la J, menos 0,66 en la K. Listo, y al hacer el producto me da que la fuerza C es menos 105,3 en la I, más 591,3 en la J, menos 534,6 en la K. Y ya tengo la fuerza. Bueno, como ya tengo la fuerza y tengo ya también el R, entonces ya puedo calcular el momento respecto a haciendo ese producto cruz. Entonces lo vamos a montar acá. Momento respecto a igual. El producto cruz lo vamos a montar también en el determinante y entonces aquí montamos la I, la J, la K. Recordemos que también debemos colocar signos, ¿cierto? Sobre la I positivo, sobre la J negativo y sobre la K positivo. Enseguida, en la siguiente pila que colocamos, las componentes de R. Y las componentes de R son 2,7 y 2,3 en la I y en la J, ¿cierto?
2,7, 2,3. En la I, la J y en la K 0. Y el R, entonces menos 105,3, 591,3 y menos 534,6. Bueno, y ahora desarrollamos el determinante. Entonces vamos con la I. Con la I. Entonces vamos a hacer, recuerde, tapamos toda la columna de la I y toda la fila. Entonces nos queda este producto que nos da menos 1229,58 menos la de vuelta, ¿no? Menos, y la de vuelta, fíjese que la de vuelta me da 0. Entonces menos 0. Pero pues el 0 ni suma ni resta, entonces sencillamente en la I nos da este valor. Menos 1229,58. Listo, esa es la I. Ahora en la J, recordemos que para la J tenemos que colocar menos, abrir paréntesis y aquí decir que el resultado es en J. Bueno, y entonces para la J tapamos acá, ¿cierto? Toda la columna de las J. Si yo tapo esa columna, entonces me queda destapada este producto, ¿cierto? Que nos da menos 1443,42 menos la de vuelta. Pero fíjese que la de vuelta es 0. Y entonces, ojo, menos 0. Entonces no tenemos en cuenta ahí nada. Y este menos por menos, ¿qué nos da? Más. Entonces aquí nos da más 1443,42 en la J. Ahora para la K, entonces tapamos la columna de las K, ¿cierto? Y tenemos que hacer los productos de 2,7 por 591,3, que eso nos da, bueno, la K es positiva, entonces nos da 1596,51. Ya esto le restamos la de vuelta, o sea, le vamos a restar menos 242,19. Bueno, pero al restar ese menos 242,19 con este otro menos nos va a dar más, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es sumar los 1596 más esos 200 y entonces esto nos da 1838,19 en la K, 7 en la K. Y este ya es el momento, ojo, el momento que genera la fuerza C respecto del punto A. La parte B del problema.